Y tiene que ver con la construcción acerca de la noción de muerte, tiene que ver con la tradición eh, judeo-cristiana de nacimiento, pero cristiana católica en la actualidad. O sea, eh, las familias más creyentes asocian más la situación de muerte o protección de muerte ante la cruz que ante el uso de un componente que para ellos muchas veces también es marketinero, que puede ser una estrella, ¿no? Y el tema de la estrella es la misión y función de una fundación específica ante un sistema de creencia que es mucho más amplio, obviamente. Obviamente, muchas veces optan por las dos situaciones. Ojo que esto es un trabajo muy profundo que se hace con la familia, es decir, hay un tratamiento específico anterior, hay reuniones con los deudos, se elige un día, por ejemplo, se corta la calle, se hace todo un ceremonial muy complejo y son los familiares los que pintan la estrella, no es la fundación, sino que son los propios familiares. Un tiempo atrás yo lo hablaba esto con la licenciada, una licenciada en psicología, y hablaba, la gente hoy volviendo a este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento, la gente le tiene mucho más miedo al encierro que a la muerte, por esto lleva a salir o a desobedecer las medidas que están hoy en boga, digamos, y caer así en la infección. Mira, es una pregunta sumamente compleja. No quiero entrar en discrepancias con los psicólogos y los psiquiatras, pero la historia de la humanidad tampoco que se me interprete como que permanentemente hago referencia a la muerte. O sea, si la especie humana logró sobrevivir a lo largo de la historia de la humanidad fue justamente por el temor a la muerte. Sí, es decir, de quién había que protegerse del depredador, de quién había que ocultarse del depredador. Es decir, este componente, hasta freudiano, del temor a la muerte garantiza la supervivencia. Es decir, el temor a la muerte y el temor al modo de morir. Es decir, yo no sé si nosotros como seres humanos tenemos miedo a la muerte, sino al modo. Y el modo es en soledad, acompañado, en accidente, por una enfermedad. Es decir, hay un montón de situaciones que uno dice, bueno, ¿cuáles son tus peores temores, ¿no? Es decir, la muerte en soledad y la muerte en el anonimato son como los grandes temores de la humanidad. Es decir, el concepto de la soledad de los moribundos. Por ahí más miedo al anonimato y al sufrimiento o al trauma que a la muerte misma. Exactamente, al modo, es decir, cuando dicen, bueno, quiero morir de viejo, quiero morir de muerte, como dicen, bueno, que tiene que ver con la vejez, o acostarme y no despertar, no tiene que ver, eso no se vincula al dolor, al alejamiento, al abandono, es decir, todos sabemos que implican situaciones de muertes trágicas, violentas, o la no muerte, ¿no? Es decir, esta situación de estar en situación de cuadriplegia, no sé, una situación de invalidez, por ejemplo, es decir, toda una situación muy compleja que también son modos de muerte. Se ha visto últimamente en famoso más que nada estar hasta año y pico en este estado sin llegar a la etapa final. Sí, exactamente, es decir, esperando el momento es decir, si bien la muerte social es como que ya estaba dada, porque se han roto los vínculos, las relaciones sociales directas, es decir, lo que se mantenía vivo era el cuerpo biológico, y ante la imposibilidad de reanudar la cuestión biológica, física, se decide separar el cuerpo del mundo de los vivos, ¿no? Es decir, pero el aislamiento, es como yo decía en este artículo que se publicó acerca de la reconfiguración de los ritos de muerte, es paradójico que actualmente tengamos que volver a la caverna para garantizar la supervivencia. Es una cuestión muy loca, ¿sí? Ahora me acaba de decir, se han roto los vínculos, por esto la muerte social ya estaba dada. Ahora, ¿el aislamiento es una muerte social? Puede culminar en eso. Es decir, por eso yo insisto en la necesidad de no generar los distanciamientos emocionales. O sea, nosotros podemos estar distanciados físicamente, pero no emocionalmente. O sea, es decir, y esto es interesante para dónde está yendo la consulta, porque nos lleva a los grandes paradigmas de la antropología de la muerte planteadas por Vincent Thomas. Es decir, la muerte social, la muerte simbólica, la muerte biológica,
biológica, es decir, por ejemplo, el NN o la persona sin nombre internada en un manicomio está viva biológicamente, pero muerta socialmente, porque ha perdido sus vínculos, su condición de ciudadano, sus derechos, sus deberes y hasta sus obligaciones se encuentran desdibujadas. Entonces, no significa que el ASPO nos lleve a la muerte social, pero sí nos lleva a un proceso de autodistanciamiento o si se quiere, de autoprotección para garantizar la supervivencia ante una infección, por ejemplo. Es decir, esto puede generar un exceso de aislamiento.